¿Está México entrando en una nueva etapa de transformación sanitaria? Porque lo que ocurrió durante la conferencia encabezada por Claudia Sheinbaum no fue simplemente una presentación de nuevos equipos médicos, fue una declaración política, una declaración de hacia dónde pretende llevar su gobierno durante los próximos años. Mientras millones de mexicanos enfrentan diariamente largas esperas para consultas, estudios médicos y atención especializada, el gobierno federal anunció una serie de cambios que, según sus autoridades, representan uno de los mayores saltos tecnológicos en la historia reciente del sistema público de salud. Pero detrás de los anuncios existe una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente frente a una transformación profunda o solamente frente a una nueva promesa gubernamental? Quédate hasta el final porque vamos a analizar absolutamente todo. Los nuevos tomógrafos con inteligencia artificial, la expansión masiva de la telemedicina, las farmacias del bienestar, la polémica sobre desaparecidos, las respuestas sobre Estados Unidos y el mensaje político que podría influir directamente en el futuro electoral de México. Comencemos. La conferencia inició con un tema que rápidamente captó la atención de médicos, especialistas y ciudadanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la sustitución de decenas de tomógrafos antiguos por equipos considerados de última generación. Y aquí es donde aparece uno de los datos más impactantes. Los antiguos equipos realizaban apenas 16 cortes por rotación. Los nuevos equipos alcanzan 256 cortes. La diferencia no es menor. Según los responsables del proyecto, antes un estudio podía tardar varios minutos, ahora puede completarse en apenas segundos. Pero lo más importante no es únicamente la velocidad, lo verdaderamente relevante es la precisión. La inteligencia artificial integrada en estos equipos permite detectar movimientos involuntarios del paciente, ajustar automáticamente la radiación necesaria y mejorar la calidad de las imágenes obtenidas. En otras palabras, más rapidez, más precisión, menos radiación y potencialmente diagnósticos más tempranos, especialmente en enfermedades como cáncer, infartos cerebrales, hemorragias internas y otras patologías que requieren respuestas rápidas. La Administración Federal sostiene que este cambio permitirá duplicar la cantidad de estudios realizados diariamente. Y si esto efectivamente se cumple, podría representar una reducción importante en listas de espera que durante años han generado críticas constantes al sistema de salud. Sin embargo, el anuncio fue mucho más allá de los tomógrafos, porque el ISSSTE presentó otro proyecto que busca resolver un problema histórico en México: la distancia. Durante décadas, millones de personas en comunidades alejadas han tenido que recorrer enormes trayectos para acceder a especialistas, cardiólogos, dermatólogos, neumólogos, geriatras y muchas otras especialidades. Ahora el gobierno afirma que la telemedicina será una de las herramientas para reducir esa brecha. Actualmente se reportan cientos de unidades conectadas digitalmente. La idea es sencilla: un paciente permanece en su comunidad y mediante videoconferencia recibe atención de especialistas ubicados en hospitales de mayor nivel. Para muchas personas esto puede significar algo enorme: menos gastos, menos viajes, menos tiempo perdido y más acceso a servicios especializados. Pero aquí aparece otra pregunta: ¿será suficiente la tecnología para resolver problemas estructurales que llevan décadas acumulándose? Porque la infraestructura digital es importante, pero también se necesitan médicos, medicamentos, equipamiento y capacidad operativa. Y justamente ahí fue donde Claudia Sheinbaum lanzó uno de los mensajes más fuertes de toda la conferencia. La presidenta aseguró que gran parte de los problemas actuales tienen origen en décadas de abandono institucional y sostuvo que entre los años 80 y 2018 se produjo un rezago histórico en la construcción hospitalaria y la formación de especialistas. Según explicó, durante décadas crecieron las necesidades de la población mientras la capacidad hospitalaria avanzaba a un ritmo mucho menor. Fue una acusación directa contra el modelo anterior, un mensaje político que claramente busca establecer una línea divisoria entre el pasado y el presente. Pero los anuncios todavía no habían terminado, porque uno de los proyectos que más atención generó fue el relacionado con las futuras farmacias del bienestar, y lo que se dijo podría afectar directamente a millones de adultos mayores. Las llamadas farmacias del bienestar representan uno de los proyectos más ambiciosos anunciados durante la conferencia.
La propuesta busca resolver una situación que millones de mexicanos conocen perfectamente: recibir una receta médica, llegar al centro de salud y descubrir que el medicamento no está disponible. Según explicó el gobierno, el sistema funcionará inicialmente junto al programa Salud Casa por Casa. Miles de enfermeras y enfermeros visitan actualmente a adultos mayores y personas con discapacidad para monitorear su estado de salud. La siguiente etapa será permitir que ciertos medicamentos puedan obtenerse de manera más rápida y sencilla. Y aquí aparece un elemento que llamó particularmente la atención: el uso de máquinas dispensadoras. Sí, máquinas automáticas para entregar medicamentos básicos. La idea es que si un paciente no encuentra su tratamiento en un centro de salud, tenga alternativas adicionales para acceder a él sin tener que recorrer largas distancias. Además, se estudia la posibilidad de incorporar acuerdos con determinadas cadenas farmacéuticas para ampliar la cobertura. Sin embargo, el gobierno aseguró que cualquier colaboración deberá garantizar precios accesibles y evitar abusos, porque precisamente uno de los principales objetivos es impedir que los ciudadanos terminen pagando varias veces más por medicamentos esenciales. Pero mientras se hablaba de tecnología, medicamentos y modernización, la conferencia tomó un giro mucho más emocional. Una periodista recordó el caso de una madre de San Quintín que denunció la muerte de su hijo y señaló presuntas fallas médicas como parte de la tragedia. El momento obligó a la presidenta a abordar un problema mucho más profundo: la situación histórica de San Quintín. Y lo que relató fue una radiografía de una región que durante décadas permaneció fuera del foco nacional. Sheinbaum describió una zona donde miles de jornaleros agrícolas trabajaron durante años bajo condiciones extremadamente difíciles. Una región donde la infraestructura pública quedó rezagada frente al crecimiento poblacional y donde la atención médica muchas veces resultó insuficiente para cubrir las necesidades de la población. Por eso anunció la ampliación y modernización del hospital local: más camas, más especialidades, más equipamiento y, por primera vez, servicios que antes obligaban a trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención. El mensaje era claro: la transformación sanitaria no solo debe ocurrir en las grandes ciudades, también debe llegar a las comunidades históricamente olvidadas. Pero el momento más contundente de toda la conferencia llegó cuando Claudia Sheinbaum comenzó a hablar sobre el pasado del sistema de salud mexicano. Y lo hizo con cifras. Muchas cifras. Según explicó, durante varias décadas la infraestructura hospitalaria creció mucho menos que la población, mientras aumentaban las necesidades médicas, mientras crecían enfermedades como diabetes e hipertensión, mientras se incrementaba la demanda de especialistas, el sistema público enfrentaba dificultades para expandirse al mismo ritmo. Fue entonces cuando la presidenta utilizó una frase que rápidamente comenzó a generar reacciones. Dijo que su gobierno está resarciendo los daños acumulados durante décadas. Y a partir de ahí desarrolló un argumento que ocupó varios minutos de la conferencia: más hospitales, más camas, más médicos especialistas, más tecnología, más atención preventiva, más inversión pública. Esa es, según explicó, la estrategia para los próximos años. Y aunque sus críticos cuestionan diversos aspectos del sistema sanitario actual, el mensaje político fue contundente. El gobierno pretende convertir la salud en uno de los ejes centrales de su administración. Sin embargo, la conferencia todavía guardaba varios temas explosivos, porque la conversación abandonó momentáneamente la salud para entrar en territorio político, y allí surgieron preguntas sobre nepotismo, elecciones y candidaturas familiares. Un asunto que podría convertirse en uno de los grandes debates rumbo a 2027. La conferencia avanzó hacia un terreno mucho más político cuando surgieron preguntas relacionadas con las próximas elecciones. Y aquí apareció uno de los temas que más debate ha generado en los últimos años: el nepotismo. La posibilidad de que familiares de gobernantes busquen sucederlos en el poder, gobernadores, presidentes municipales y otros cargos de elección popular. La presidenta fue contundente. Afirmó que no está de acuerdo con que un familiar herede un cargo político. Incluso recordó que impulsó reformas precisamente para limitar ese tipo de situaciones. Pero también explicó que algunas disposiciones no entrarán en vigor inmediatamente. Y ahí es donde comenzó la polémica, porque diversos actores políticos ya empiezan a prepararse para las elecciones de 2027.
Y algunos sectores consideran que todavía existen espacios para que continúen ciertas prácticas familiares dentro de la política mexicana. Sheinbaum dejó clara su postura, pero al mismo tiempo trasladó parte de la responsabilidad a los partidos políticos y a los votantes. En otras palabras, las reglas son importantes, pero la ciudadanía también tendrá la última palabra. Sin embargo, cuando parecía que la discusión política dominaría el resto de la conferencia, surgió otro tema extremadamente sensible: las desapariciones, y particularmente el reclamo de algunos colectivos de búsqueda que consideran insuficiente la atención directa de las autoridades. La respuesta presidencial fue extensa y buscó responder a una crítica que ha ganado fuerza en distintos sectores: la idea de que los familiares de personas desaparecidas no son escuchados. Sheinbaum rechazó esa acusación. Aseguró que existen equipos especializados dedicados exclusivamente a atender estos casos, y afirmó que personalmente también recibe y atiende situaciones particularmente delicadas. Sin embargo, explicó que muchas de esas reuniones ocurren fuera del foco mediático, porque considera que el acompañamiento a víctimas no debe convertirse en un espectáculo público. Fue una respuesta que seguramente seguirá generando opiniones encontradas, porque se trata de uno de los temas más dolorosos y complejos que enfrenta México. Pero la conferencia todavía tenía reservados asuntos relacionados con seguridad nacional y con la relación bilateral más importante del país: la relación con Estados Unidos. Y fue entonces cuando apareció una pregunta vinculada a decomisos recientes de drogas y armamento. La presidenta destacó las acciones realizadas por fuerzas de seguridad mexicanas, pero aprovechó para enviar un mensaje muy específico a Washington. Un mensaje que refleja una postura que su gobierno ha repetido en múltiples ocasiones: México debe combatir el tráfico de drogas, pero Estados Unidos también debe asumir su propia responsabilidad, particularmente en dos áreas: la circulación ilegal de armas y la operación de organizaciones criminales dentro de territorio estadounidense. Según Sheinbaum, la cooperación debe ser bilateral. No puede existir una exigencia en una sola dirección. Y aunque reconoció avances recientes en algunos decomisos realizados por autoridades estadounidenses, insistió en que todavía existe mucho trabajo pendiente. Fue un mensaje diplomático, pero también firme, una señal de que la estrategia de colaboración continuará, aunque sin renunciar a la defensa de los intereses mexicanos. Y precisamente hablando de la relación con Estados Unidos, apareció otra cuestión que ha generado especulaciones durante meses: el futuro del tratado comercial. Un asunto especialmente sensible considerando las posiciones proteccionistas que ha expresado Donald Trump. La presidenta respondió sin rodeos. Reconoció que el contexto internacional ha cambiado, que Estados Unidos está impulsando una visión económica diferente y que el comercio mundial atraviesa una etapa de incertidumbre. Sin embargo, aseguró que México mantiene una posición sólida dentro de las negociaciones y defendió el trabajo que actualmente realiza su equipo económico. Pero justo cuando la conferencia parecía acercarse a su final, llegó uno de los momentos más intensos de toda la jornada. Un momento en el que Claudia Sheinbaum decidió detenerse para hablar directamente sobre el estado actual del sistema de salud mexicano. Y lo que dijo se convirtió en uno de los mensajes más fuertes de toda la conferencia. Durante varios minutos, Claudia Sheinbaum realizó una defensa completa de la estrategia sanitaria que impulsa su gobierno, pero no se limitó a anunciar nuevos hospitales o equipos médicos. Intentó construir una narrativa, una explicación de por qué considera que México enfrenta actualmente tantos desafíos en materia de salud. Según la presidenta, durante décadas se produjo una combinación de factores que terminó generando un enorme rezago: poca expansión hospitalaria, insuficiente formación de especialistas, infraestructura envejecida y una población cada vez más afectada por enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad, padecimientos que crecieron mientras los sistemas públicos enfrentaban dificultades para expandirse al mismo ritmo. Por eso, aseguró que la actual administración trabaja en varios frentes al mismo tiempo.
Construcción de hospitales, ampliación de camas, contratación de especialistas, formación de nuevos médicos, modernización tecnológica, digitalización, prevención y atención comunitaria. La apuesta es enorme y también lo son las expectativas, porque millones de mexicanos experimentan todos los días la realidad del sistema de salud, las filas, los tiempos de espera, la búsqueda de medicamentos, las dificultades para acceder a especialistas. Y precisamente por eso, los resultados serán observados con enorme atención durante los próximos años. Pero más allá de los anuncios concretos, la conferencia dejó varios mensajes políticos que vale la pena analizar. El primero: la salud seguirá siendo uno de los pilares centrales del proyecto de gobierno. El segundo: la administración buscará presentar cada avance como parte de una transformación estructural, no como acciones aisladas. Y el tercero: la narrativa de contraste con gobiernos anteriores seguirá ocupando un lugar importante dentro del discurso oficial, porque prácticamente cada anuncio estuvo acompañado de referencias al pasado, a los rezagos acumulados y a la necesidad de corregirlos. Ahora bien, la pregunta que queda abierta es la más importante de todas. ¿Serán suficientes estos cambios para transformar la experiencia cotidiana de los ciudadanos? Porque los nuevos tomógrafos impresionan, la telemedicina parece prometedora, las farmacias del bienestar generan expectativa y los nuevos hospitales representan inversiones importantes. Pero al final del día, el verdadero examen ocurrirá fuera de las conferencias, en las salas de espera, en los centros de salud, en las comunidades rurales y en los hogares de millones de mexicanos que dependen diariamente del sistema público. Será allí donde se determine si este llamado salto tecnológico logra convertirse en una transformación real, o si termina siendo simplemente otro anuncio más. Por ahora, lo cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de poner una de sus apuestas más importantes sobre la mesa, y los próximos meses mostrarán si esa apuesta consigue cambiar la realidad de millones de personas. Porque cuando hablamos de salud, no hablamos únicamente de política, no hablamos únicamente de presupuestos, no hablamos únicamente de tecnología. Hablamos de algo mucho más importante: la calidad de vida, la tranquilidad y el futuro de millones de familias mexicanas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estos cambios realmente transformarán el sistema de salud en México? ¿O todavía queda un largo camino por recorrer? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan lo que está ocurriendo en México. Nos vemos en el próximo video.